Bendiciones, mis queridos hermanos, amigos y todas las personas que están pendientes del estudio de consolidación de cada semana. Es un gusto poder estar con ustedes. La situación actual me da el privilegio de poder dar los estudios. Realmente esto es algo que a mí me apasiona. Y pues yo sé también los líderes están algunos deseosos de poder ya reunirse con su grupo. Yo también, si supieran cuánto extrañamos la iglesia pronto, y oramos para que llegue ese día así lo más rápido posible y pueda otra vez todo volver a la normalidad. Mientras tanto, pues usamos este recurso para poder continuar. No nos vamos a detener, la iglesia no se detiene, pues aquí estamos para seguir aprendiendo. Hoy me toca dar el estudio número 12 de la serie. Ya ustedes se saben de memoria la serie. Estamos hablando de los grandes personajes de la Biblia. Hay muchos. La Biblia tiene una lista de personajes sobresalientes, pero obviamente para el estudio pues sacamos hacia los más destacados, ¿no? Hoy vamos a ver a Pablo, el apóstol Pablo, y el título de la lección de hoy es Pablo, de perseguidor a mártir. De ser un hombre que perseguía a los cristianos, se convirtió en uno que murió por el evangelio. Qué impactante la historia de este hombre. Recuerde, Pablo, de perseguidor a mártir. Voy a leer Hechos 22, Hechos capítulo 22, versículos 3 al 5. Aquí Pablo está contando su testimonio. Pablo estaba ante las autoridades y él cuenta un poquito su testimonio y dice, 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está diciendo, yo nací en tal lugar. Pablo tenía nacionalidad tanto judía como romana. Él tenía doble nacionalidad. Y antes de conocer a Cristo era muy religioso. Era de los fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un erudito de esos tiempos, uno de los más famosos teólogos que había en ese tiempo, pero no era cristiano verdadero. Conocía mucho de la ley, de todo, pero no era un cristiano verdadero. Ese fue un maestro de Pablo. En otras palabras, como que alguien dijera, fui educado con uno de los, o ahora, ¿no? Fui estudiado en Oxford o en Harvard. Entonces, más o menos es lo que Pablo está diciendo allí. Dice, perseguía yo este camino. Y está con mayúscula porque se refiere al camino de Dios, a la vida cristiana. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, odiaba a los cristianos hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Miren de qué tan malo era este hombre, ¿no? Cuando perseguía a los cristianos. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Dice, el sacerdote sabe, él sabe. Y todos los ancianos, de quienes también recibí, ellos me dieron a mí carta de autorización. Ellos me firmaron un papel. Yo les vine a pedir que me autorizaran para poder encarcelar a los que predicaban el evangelio. Dice, recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Qué testimonio tan impactante, ¿no? ¿Cómo fue Pablo? Un tipo totalmente, según él, en nombre de la religión, por el celo que tenía de Dios, le daba coraje que los evangélicos predicaran que Jesucristo era el Salvador, que era el Hijo de Dios, y Pablo creía que Jesús no era. Entonces Pablo decía, no voy a permitir que esos evangélicos anden engañando, diciendo que Jesús es el Mesías, el Salvador, si ese no es. Entonces por eso pidió cartas, denme cartas de autorización que yo los meto presos, yo los arrastro, yo hago lo que sea para acabar con ese grupo, para exterminarlos. Esa fue la visión de Pablo, pero Dios tenía preparado un plan. Señor, te pido en esta noche que tú nos hables claramente a través de este estudio. Queremos ser, Señor, transformados por tu poder. Tal vez nosotros no hemos sido tan duros con el evangelio, no hemos sido perseguidores, pero tal vez hay algo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Permítenos, Señor, entender lo que tú hiciste con Pablo para saber lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo es uno de los personajes más sobresalientes del Nuevo Testamento. Si usted ve
Él es influyente tremendamente. Él escribió por lo menos 12 libros del Nuevo Testamento son de su autoría. Así que imagínense un escritor, pero de primera, prolífico, un tremendo hombre de letras, un conocedor. Es sumamente influyente. El Nuevo Testamento es los evangelios, o sea, el mayor peso está en los evangelios y los escritos de Pablo. Ningún otro autor de la Biblia escribió tantos libros como Pablo. Ya se va haciendo una idea de qué tan duro es este apóstol Pablo. En hebreo, su nombre era Saulo. En lengua hebrea, el nombre de él se decía Saulo y en griego era Pablo. Como ahora, ¿no? En español, Pedro. El nombre Pedro, pues en español es así, Pedro, y en inglés, Peter. Entonces, lo mismo acá. En hebreo era Saulo y en griego era Pablo. Por eso es que a veces se usa tanto el apóstol Pablo como Saulo de Tarso. No hay problema, es el mismo hombre. Antes de convertirse al evangelio, Pablo fue un hombre muy malo que odiaba a los creyentes cristianos. Los odiaba, los detestaba. Era que le hervía la sangre, como decimos por ahí, cuando veía que había algún evangélico. ¡Ay de nosotros! Que hubiéramos vivido en ese tiempo y anduviéramos por ahí con una Biblia o que le predicáramos a Pablo, nos caía ahí no sé si a golpes o por lo menos nos arrastraba para llevarnos presos. Odiaba a los cristianos. Pero Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y luego Pablo se convirtió en uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformar el corazón de un hombre que odiaba al cristianismo y luego Dios lo gana a él y ahora él predicaba el evangelio. ¿Y sabe lo que pasó? Que ahora le tocó a él pagar lo que él hizo con otros. Luego a él le dieron buenas palizas por predicar el evangelio. Y ahí él creo que se acordaba como diciendo, yo también hice esto en otro tiempo. Yo también por mi ignorancia pensaba que el evangelio era una farsa, que era para gente que no tiene que hacer, pero bueno, se dio cuenta que estaba equivocado. Vamos a ver entonces la primera parte, Pablo, el perseguidor de los cristianos, un poquito de cómo era cuando andaba persiguiendo cristianos. Pablo fue un ciudadano romano de nacimiento, nació en territorio romano, era un romano de nacimiento y judío por sus padres. Como sus padres eran judíos, heredó la nacionalidad de los padres. Su familia era judía descendiente de la tribu de Benjamín. Por parte de sus padres era judío de cepa, como decimos, ¿no? Descendiente de la tribu de Benjamín. Pablo fue un hombre muy culto, eso sí, antes de convertirse, aún cuando andaba arrastrando lleno de odio, pero era un hombre muy culto. Hablaba varios idiomas. Hay algunos que dicen que hablaba por lo menos 5 idiomas. En este tiempo es rarísimo encontrar a alguien que hable 3 idiomas. Por ahí algunos hablan 2, medio el español y medio el inglés, ¿no? Pablo en esos años hablaba 5 idiomas. Ya se imagina la clase de cerebrito que era este Pablo, ¿no? Dice, en el aspecto religioso pertenecía a una de las sectas llamada los fariseos. ¿Sabe? Esos fariseos era una secta pero tan estricta y rigurosa. Según ellos, se jactaban de cumplir la ley de Moisés a rajatabla, como decía. Pero esa misma religión eran como duros, religiosos, pero no practicaban de corazón. Muchas veces en el corazón, como Pablo, mire, religioso a morir, ayunaba, diezmaba de todo, hacía rituales, hacía votos, hacía ayunos, todo lo que hacía la religión. Pero en el corazón tenía odio para los cristianos. Entonces, son esas religiones que aparentemente hacen muchas cosas bonitas. Dicen, no, ahí te enseñan valores, ahí te enseñan a orar, ahí te enseñan a ayudar al prójimo. Uno dice, qué bonita la religión. Pero luego hay cosas que no tratan, como en este caso. ¿Y el odio de Pablo? ¿Dónde quedaba? ¿Por qué no hablaban de eso? Que Pablo odiaba. Debían decirle, ámalos. No predican lo que tú, no creen lo que tú crees, pero ámalos. Pero no, pues eso no le enseñaban a Pablo. Pablo fue discípulo de Gamaliel, un maestro muy famoso en aquel tiempo. Ya le digo, hablar de Gamaliel en ese tiempo era lo máximo. Y Pablo tenía el orgullo de decir, mi maestro, mi profesor fue Gamaliel, un tremendo genio. Ya se imagina, con ese maestro como Gamaliel, pues ya se sabe por qué Pablo era el cerebro, el hombre conocedor de letras, el teólogo, que era pues
Ya se sabe de dónde sacó eso. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué ha escuchado usted de los fariseos? ¿Ha leído en la Biblia? ¿Quiénes eran? Dice, la palabra fariseo quiere decir, escuche eso, tal vez no lo sabía, anótelo, grábeselo bien. ¿Qué quiere decir la palabra fariseo? Quiere decir los separados o apartados o los leales a Dios. Esa palabra, el significado de la palabra fariseo es los separados como exclusivos de Dios. Exclusivos, son separados del montón, del grupo, son sacados y son fariseos, ahora son los leales. ¿Se imagina? Por eso es que eran medios orgullosos. Nosotros somos los puros, de verdad, los auténticos. Los otros son infieles a Dios. Nosotros somos, en cambio, los leales. Esa era la postura de ellos. Era un orgullo que tenían porque eran los más, como le digo, rigurosos, estrictos en guardar la ley de Moisés. Era una secta religiosa que se jactaban de ser los más santos y los únicos. No, la santidad andando y los únicos en guardar todos los mandamientos. Ellos dicen, los demás nadie guarda bien. Los demás ninguno hace bien. Solo nosotros guardamos todos los mandamientos. Y creían que eran los expertos en interpretar la Biblia. Hablar con un fariseo creo que era bien pesado, bien feo. Primero porque la santidad que creían que tenían, y lo miraban a uno, me imagino que empezaban a verlo ¿y por qué anda con esa ropa? ¿Y por qué anda así? Como hay algunos por ahí ahora todavía, ¿no? ¿Y por qué se pone eso? Alguna vez yo fui a una casa a visitar a un enfermo hace algún tiempo y estaba allí una persona que era pariente del enfermito y llegamos y el enfermito le dice, mire, son mis pastores, ¿no? Entonces, mucho gusto. Y nomás le dijo, son mis pastores, y esa persona nos pegó una escaneada, como decimos, nos miró de arriba abajo. Y yo, como cuando alguien dice, y esos son pastores, pero sin ni la vestimenta que cargan. Ahora, usted sabe mi manera de vestirme, yo no ando con falda, ni con pantaloneta, ni con licra, ¿no? Mi ropita. Pero cargaba una camisa a cuadros, colores un poquito, no recuerdo, era como verde, algo así, cuadros verdes, rayas verdes. Colores un poquito encendidos, ¿no? No escandaloso, pero... Y entonces ya oramos por la persona y un poquito conversamos allí. Le digo, ¿a qué iglesia van? ¿De cuál iglesia son? Queriendo ser amigables, ¿no? ¿De qué iglesia? Nosotros somos de tal iglesia. Pero allí en mi iglesia de una me fue cantando las cosas. Pero ahí en mi iglesia, ahí sí se predica la santidad. Allí no se permite eso así como usted anda. Ay, caramba. ¿Qué? Yo le dije, ¿qué pasó? Asustado, ¿no? Esa camisa que usted carga, ahí en mi iglesia no se permite. Le digo, ¿y por qué? Y la camisa era mangas largas todavía, ni siquiera era la que dice andaba sin manga. No, camisa mangas largas. Le digo, ¿y por qué? Por los colores. En la santidad, cuando una persona es santa, ni siquiera se pone colores encendidos, solo colores pasteles. Blanco, celeste bajito, un verde bajito, nada. Eso así es para llamar la atención, eso es vanidad. Caramba, ni yo sabía que estaba vanidoso. Entonces, imagínense. Más o menos así eran los fariseos. Iba ahí y de una. ¿Cómo? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué anda con lo de acá? Yo sé, la Biblia sí habla también, verá. Yo no soy de los que creen que entonces, como no somos fariseos, vístase como quiera, ande con short, ande con una minifalda y No. A ver, tampoco. La misma Biblia aclara que uno debe de andar vestido con decencia y con decoro. Pero ya esto del color pastel y el color acá, ¿qué pecado puede ser que se ponga una camisa roja? Una camisa azul. O sea, ¿dónde está el pecado? Que dijera que es una pupera, que es una cosa así. Pero para nada. Entonces, ese tipo de exageraciones son los que ya chocan. Y mucha gente al ver eso, no, yo no quiero nada con eso. Se creen los muchos, se creen los santos, se creen esto y lo otro, ¿no? Y eso hay que cuidar. Pablo era así, para que tenga una idea. Súper santo y muy conocedor, que usted no le podía decir algo porque decía, no, pues yo sé lo que dice en el hebreo, en el griego, en el arameo y toda la cuestión. Así que ellos se creían estos fariseos. Ahora, Pablo vamos a ser justos con Pablo. Pablo, la falla de él es que era de esa religión, pero Pablo era uno de los más auténticos. O sea, este era fariseo, no del que andaba sacando pique y así. Era más bien celoso de lo que él creía que era verdad. De ahí él no era hipócrita, sino que él creía que lo que hacía era lo correcto. Pero sí habían otros allí que solo se metían para andarse jactando y comparando. Y mira, y así crees que vas al cielo. Y mira cómo soy yo. Entonces, Pablo no era tanto en ese sentido.
Pero al pertenecer al grupo sí era así también estricto, no era bastante, por eso es que odiaba a los cristianos evangélicos. Entonces de allí sale Pablo, ¿no? De ese contexto muy tremendo, ¿no? Y experto y conocedor de la Biblia. La razón por la que Pablo odiaba a los cristianos, si alguien dice, a ver, ¿y cuál era el odio? ¿Qué era el problema? La razón por la que Pablo odiaba a los cristianos era porque creía, eso creía él, y los fariseos todos creían, que Jesús era un Mesías falso. Ellos creían que Jesús no era el verdadero Hijo de Dios, sino uno que, aprovechándose que había una profecía que hablaba de un Mesías, él dijo, yo soy. Ahora, ¿por qué no creía? ¿Por qué Pablo se confundió si Pablo debía saber que él era? Porque justamente los estudiosos de la Biblia creían que el Mesías tendría que ser un hombre fuerte, poderoso, intelectual, que nazca, como dicen ahora, en cuna de oro. Pero cuando estudia Pablo, cuando se entera bien, ¿no?, de lo que predicaba el cristianismo y todas las cosas, de lo que Cristo había dicho, pues Cristo era humilde, nace en un pesebre, su padre un carpintero. No, Pablo dice, este no es el Hijo de Dios, este no puede ser el Mesías. Todo el odio era porque decía, ese Jesús es un farsante, es un falso Mesías, y por lo tanto, pues si Jesús era un falso, el evangelio que predicó es falso. Y lo que siguen repitiendo los seguidores también es un engaño. Ese era el odio de él. Como fariseo, Pablo creía que era su deber acabar con esa plaga llamada cristianos. Ese era todo el problema, para que usted sepa por qué odiaba tanto. Pablo creía que si él no hacía nada, él era pecador, porque decía, estoy permitiendo que esos farsantes anden predicando de ese Jesús que no era el verdadero Mesías. El verdadero Mesías no ha venido, todavía está por venir. Ese era el centro del odio, de todo lo que Pablo tenía. ¿Ha conocido usted, le hago una pregunta, ¿ha conocido a alguien que odia a los cristianos así? ¿Ha conocido a alguien, tal vez usted fue en algún momento así, ¿no?, que le tenía fastidio a los cristianos? Ahí vienen esos, o ese pastor. Yo recuerdo, yo sí conocía a personas un pastor, ya vienen esos pastores, me caen mal, esos vividores, esos pastores que son unos oportunistas, esos que ahí los engañan a los tontos para quitarles la plata. Tal vez usted también en algún momento conoció a alguien, o tal vez usted también fue así. Pablo fue así. Pablo era igualito. Los que hacen esto, ¿no?, es porque ignoran el poder de Dios y la eficacia del Evangelio. Los que odian a un cristiano es porque ignoran que Dios puede realmente convertir a una persona, puede transformarlo y convertirlo en una nueva criatura. Vamos a hablar ahora de la conversión de Saulo, cuando Pablo ya se hace cristiano, la conversión de Saulo. Ese lo encontramos en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿no?, como un toro bravo, era pero lleno de odio. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aquí vamos a ver cómo fue que se convirtió, cómo fue que se cambió de fariseo y de perseguidor a un discípulo de Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya iba a punto de llegar a la ciudad donde iba a encarcelar gente, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, como una visión. Y cayendo en tierra, de la fuerza de esa luz, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién me está hablando? Porque solo oía, pues, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa patadas y aguijón significa punta o clavo. Le dice, cosa seria es ponerte a patear un clavo.
Cosa seria es ponerte a hacer eso. Lo que estás haciendo de perseguir a los cristianos es como que te quieras meter conmigo. Saulo, conmigo no se puede meter a alguien y ganar. Es lo que le dice. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, perdóname, no creí que te estaba haciendo daño. Yo pensé que estaba haciéndote un favor, eliminando esa plaga. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Anda a Damasco. Y le dice, y se te dirá lo que debes hacer. Allí te van a dar instrucciones más claras. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Saulo no iba solo, iban acompañantes con él. Se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz. Oyeron la voz que le habló a Saulo, mas sin ver a nadie. Oyeron que la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego de la fuerza de la luz, del resplandor de la luz. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, quedó ciego, imagínense, tuvieron que llevarlo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Un ayuno seco de 3 días, no sé si del susto, del impacto, de qué será. Bueno, hasta ahí habla de cómo fue la conversión de este hombre, de Saulo de Tarso. Dice, Saulo iba a Damasco a continuar persiguiendo a los cristianos. De repente Cristo se le aparece. Cristo ya había resucitado, Cristo ya estaba en el cielo. Fue como que vino Cristo y se le encarnó un ratito en una visión. Claro, él no lo pudo ver, solo la voz, ¿no? Pero se le apareció ahí, forma espiritual, digamos, para hablarle y para llamarlo. ¿Por qué me persigues? Cuando Pablo entendió que era Jesús quien le hablaba, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De ahí en adelante Pablo empezó a obedecer a Dios y después de ser perseguidor de los cristianos se convirtió en un gran evangelista. De ahí para adelante ahora sí, como dijo ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo que tenía que predicar, empezó a predicar ahora, ¿saben a quién? A Jesucristo. Que creo que los sacerdotes y todos dijeron, este sí está loco. Nos vino a pedir carta porque odiaba a los cristianos y ahora está predicando. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer. Yo he conocido testimonios de hombres que un día odiaron a los cristianos, odiaban a los evangélicos, odiaban a la Biblia y todo lo que tenía que ver con Dios. Y el poder de Dios los tocó y los transformó y ahora ellos predican a Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Pablo, una vez convertido a Cristo, predicó el evangelio hasta el final de su vida. Es más, Pablo, dice la Biblia, más bien la tradición, afirma que murió decapitado. Le cortaron la cabeza en Roma, en manos del emperador Nerón. Hasta el último aliento de vida que tuvo Pablo, murió predicando a Cristo. Y por confesar a Cristo le cortaron la cabeza. Ahí murió Pablo. Eso es un poco difícil porque algunas dicen, pero Dios, ¿por qué permite que un hombre que se convirtió con tanto ímpetu, con todo el corazón, y muera de esa manera? La Biblia dice que la muerte de los hijos de Dios es agradable ante Él. No es que Dios se agrada en el dolor y en la desgracia, pero yo siempre he dicho, cuando Dios permite que un hijo fiel de Él pase alguna prueba, Dios está buscando una ocasión para premiarlo. Cuando lleguemos al cielo tal vez vamos a entender por qué Dios permitió que Pablo muera así. Y yo no sé qué privilegios tendrá por haber muerto así. Yo no sé qué recompensa, yo no sé si la casa de él, no sé qué será que uno capaz llega allá y dice, Dios mío, ¿por qué morí de algo tan simple? Hubiera querido morir como Pablo, que me saquen ni siquiera que me corten la cabeza, sino que me vayan sacando ojo por ojo. No, no sé de qué manera, pero tal vez uno entienda, porque Dios no es malo. Dios no es malo. Dios cuando algo permite es por algo bueno. Dios siempre quiere el bien de nosotros. Bueno, dice la tradición que Pablo murió decapitado en manos del emperador Nerón. Lecciones que aprendemos de la vida de Pablo. ¿Qué aprendemos de la vida de Pablo? Primero, no importa qué tan mala haya sido una persona. Si se arrepiente de sus pecados, Dios está dispuesto a perdonarle y a transformarle. No importa, porque hay gente que me dice, pastor, pero una vez alguien me decía, pastor, si usted supiera lo que yo he hecho, Dios a mí no me puede perdonar. Y yo le decía, pero ¿qué puede haber hecho? Pudo haber matado. Peor que eso, que violó a alguien. Peor que eso. Y yo le digo, bueno, no importa que haya hecho todo.
No importa que haya hecho, que haya matado, violado, que haya hecho lo peor que se pueda imaginar, no importa. Pero Dios tiene el poder para transformar. Él puede perdonar a cualquier persona. Las personas que hablan mal del Evangelio, segunda lección, las personas que hablan mal del Evangelio o quienes lo rechazan, lo hacen porque desconocen la verdad. Lo hacen porque desconocen la verdad y la eficacia del Evangelio de Cristo. Cada vez que oiga a alguien hablando, esos evangélicos, esos pastores, no se ponga bravo. Está alguien que ignora. Mire, todo lo que Pablo decía a los evangélicos, ¿por qué lo hacía? ¿Porque Pablo era malo? No, porque era ignorante. Cuando entendió que Cristo era el que es el Hijo de Dios y todo, ahora él predicaba. Cada persona que sea así apática, odiosa con los cristianos, con la Biblia, con Dios, simplemente es porque no conoce la verdad. Otra verdad que encontramos aquí, la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Hay muchas personas que viven aferradas a una religión y aunque ellos piensen que están bien, si no reciben a Jesucristo como Salvador, terminarán en la condenación. Pablo tenía una religión y Pablo era muy fiel a su religión, pero su religión no lo salvaba. La religión no salva. Enséñele eso a la gente. Y dice, no, yo tengo esta religión, yo soy bueno, pero no es la religión la que salva. Tiene que tener una vida transformada, una vida que se apegue a lo que la palabra de Dios enseña. Otra lección, toda persona que realmente experimenta el poder transformador de Dios, siente la necesidad y el agrado, el deseo de hablar de Jesús. ¿Sabe? Cuando Pablo se convirtió, lo primero que hizo fue empezar a predicar. Si usted no tiene ganas de predicar a otros, de invitar a la célula a otro, de invitar a la iglesia a otro, algo pasa. Cuando una persona se convierte rápido, quiere compartir, ¿sabes? Estoy yendo a una iglesia bien bonita, estoy yendo a una célula, me enseñan unos estudios bien bonitos, vamos, vamos. Pero si usted nomás va y no invita a nadie, tal vez no está bien convertido. Pablo se convirtió y empezó a hablar de Jesús a todo mundo. Ahora por donde iba predicaba el Evangelio. Como conclusión, tengamos presente que la religión no salva a nadie. Por favor, tenga presente. Aún el hecho de que usted vaya a la iglesia evangélica, se haya bautizado, la religión no salva a nadie. No crea que... Dice, yo ya estoy yendo ahí 2 años, ya voy 3 años, ahí voy los domingos. La religión no salva. Tiene que haber un cambio de corazón. Si usted va a la iglesia, pero usted sigue mintiendo, usted sigue haciendo cosas indebidas, la religión no lo salva. Cristo salva, y Cristo salva a quienes, a los que han nacido de nuevo, y los que nacen de nuevo tienen un cambio de vida. La religión no salva. Pablo era un hombre muy religioso, sin embargo estaba perdido y estaba viviendo como un enemigo de Dios. Por eso Jesús le dijo, me estás persiguiendo a mí. Cosa seria es patear un clavo, ¿verdad? Un verdadero cristiano jamás podrá odiar a alguien como Pablo lo hacía. Tenga claro eso. Un verdadero cristiano no puede odiar a alguien. Dios nos manda a amar al prójimo aun cuando éste piense o viva de manera diferente a nosotros. Y una cosa más. El poder de Dios es tan grande que puede transformar a cualquier persona que esté dispuesta a cambiar. Si usted y yo queremos un cambio, Él lo puede hacer. ¿Qué áreas de su vida necesitan un cambio? ¿Hay algo en su corazón que dice, yo quiero dejar esta amargura, yo quiero dejar esto y no puedo? El poder de Dios es suficiente. Si lo cambió a Pablo, solo piensa en eso. Si lo cambió a Pablo, si lo hizo libre de ese odio que tenía, lo transformó, Él puede transformar a cualquier persona. Él puede convertirnos a nosotros en instrumentos de bienestar. Usted que tal vez dice, yo no me veo nunca predicando, jamás. Yo no me veo enseñándole a otros, no sabría ni qué decir. ¿Cómo? ¿Y el mismo Dios que cambió a Pablo acaso no es el Dios nuestro? Solo es cuestión de que uno le diga, Señor, aquí estoy. Cámbiame, Señor, transfórmame y úsame como tú me quieras usar. Gracias te doy, Señor, por este estudio. Qué inspirador es oír, Señor, testimonios como estos. Cómo tú cambiaste el corazón de un hombre que odiaba a los cristianos, que los perseguía a muerte, como Pablo. Su primera etapa en la vida, un perseguidor, y luego se convirtió en un mártir. Un mártir es uno que muere por la causa de Jesucristo, y Él lo hizo. Qué ejemplo que vemos, y cómo nos inspira a nosotros a decir, yo sigo creyendo en este Dios. Dios es verdadero, el Evangelio es poderoso, el Evangelio es eficaz. No tendré vergüenza de decirle a otros que Cristo
sana, salva, que Cristo viene pronto. No me voy a callar. A todos los que encuentre, a mis amigos y familiares, les voy a hablar de Jesús. Aunque se burlen de mí, les voy a predicar, porque la religión nos salva. No voy a seguir creyendo que con tal de que busque a Dios, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. No todas las religiones sirven. El único camino que sirve para llevarnos ante Dios es a través de Jesucristo. Solo Cristo salva. Gracias te doy, Dios, por habernos hablado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar esta semana está en 2 Corintios 5:17. No se olvide, apréndalo y envíelo a su respectiva célula. 2 Corintios 5:17. Hasta la próxima semana.